Ahora sí. Bien, vamos a ver una técnica de derivación que lo llama derivada logarítmica. ¿Sí? Que el objetivo es ver cómo puedo derivar funciones de este estilo. F de x igual a x a la x. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que yo tengo con esta función? ¿No? Si yo tuviera una exponencial, o sea, si yo tuviera e a la x, yo sé derivarlo, es e a la x. Si yo tuviera x elevado a un número, también sé derivarlo, ¿no? Es n por x a la n menos 1. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? En este caso, la exponencial, la base es un número fijo. En este caso, ¿sí? La potencial, el exponente, es un número fijo. En cambio, en esto, que es una combinación, es como si fuera una combinación genética entre estos dos, tanto la base como el exponente se mueven. Esto es lo que se llama una función exponencial potencial. O sea, la variable está tanto en la base como en el exponente. ¿Sí? Y el problema es que no puedo pensarlo esto como una composición de funciones. ¿Por qué? Porque en la exponencial la base es fija, no tengo un lugar donde poner la x. Y en la potencial, el exponente es fijo. O sea, no puedo generarme esto como una composición de funciones, que ahí podría utilizar la regla de la cadena. Esta misma estrategia, ¿sí? me puede servir para pensar algo que por ahí no hicimos, de cómo es la derivada de una exponencial donde la base es distinta de e. ¿No? Esta la podríamos calcular usando el límite, pero nos queda medio raro y no le hicimos. Vamos a pensar cómo es el método, insisto, esto es un método o un algoritmo para lograr la derivada de esta función, y vamos a utilizar después para ver cómo derivo una exponencial con base distinta de e. ¿Sí? ¿Por qué se llama logarítmica? Y porque la idea es usar el logaritmo que me permite, dadas sus propiedades, bajar exponentes, ¿no? Si yo tengo esta igualdad, algo que podría hacer, vamos a usar colores, es aplicar, uy, este no se ve nada, podría agregar un logaritmo natural de ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Como el logaritmo es una función inyectiva, yo sé que conserva las igualdades. Logaritmo natural de x a la x. ¿Sí? O sea, si yo tengo dos cosas que son iguales, sus logaritmos son iguales. En realidad porque es una función, ¿no? Ahora, este lado no puedo hacer nada, porque mi función, esto es una representación, digamos, algebraica de mi función. Pero de este lado, pensando en propiedades del logaritmo, el logaritmo natural, si yo tengo una potencia, la potencia me la bajaba multiplicando. O sea, esto es x por logaritmo natural de x. Y ahora vamos a usar otra cosa que ya habíamos hablado. Si yo tengo dos cosas que son iguales, la derivada de ambas cosas tienen que ser iguales. O sea, derivar es un proceso que conserva igualdades. ¿Sí? Después vamos a ver más adelante que, por ejemplo, la integral no sucede eso. No es un proceso que conserva igualdades. No necesariamente. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a derivar de ambos lados. De vuelta, ¿cuál es mi objetivo? Averiguar quién es f' de x, la derivada de mi función. ¿Qué ventaja tengo acá? Acá me queda un producto de funciones. Yo esto sé derivarlo. Con lo que estuvimos trabajando, esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y acá, si lo miramos como para derivar, esto es una composición de funciones. A la función logaritmo le introduje adentro la función f de x. ¿Qué hacíamos para derivar esto? Regla de la cadena. ¿Cómo funcionaba la regla de la cadena? Estuvimos repasando ayer. De afuera hacia adentro. O sea, tengo el logaritmo natural de algo,
al derivarlo es 1 sobre el algo por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es f' de x. ¿Qué tiene de bueno esto? Ya me apareció f' de x, que es lo que yo quiero derivar. O sea, lo que yo quiero averiguar. Estas derivadas yo las puedo calcular. Y esta f que está dividiendo, la voy a poder pasar multiplicando. O sea, f' de x me queda f de x por, y acá derivo, la derivada de x es 1 por logaritmo natural de x, más x por el logaritmo natural de x derivado es 1 sobre x. Y en este caso me queda que se puede simplificar esta x con esta x. O sea que f' de x me queda x a la x por logaritmo natural de x más 1. Y este proceso me permitió ya armarme la fórmula de la función derivada para esta función que no sabía cómo trabajarla. Este proceso de aplicar logaritmo y después derivar es lo que llamamos derivada logarítmica. ¿Sí? ¿Cuándo voy a usar la derivada logarítmica? Y cuando no puedo usar regla de la cadena porque me aparezca la x en la base y la x en el exponente. ¿Sí? O sea, agrandamos el universo de funciones que podemos derivar, ¿sí? Sumando una herramienta nueva. Fijémonos que, otro ejemplo, esta estrategia me sirve también para el otro problema que yo decía. Imaginemos que tenemos f de x igual a 2 a la x y queremos hallar su derivada. ¿Sí? Ya sabemos que si la base es e, ¿no? La derivada de la exponencial me queda igual. ¿Qué pasará si yo cambio la base? Bueno, vamos al procedimiento. F de x, voy a aplicar logaritmo de los dos lados, ¿sí? De vuelta para tratar de bajar este exponente, me queda logaritmo natural de f de x, es x por logaritmo natural de 2. Fíjense que en este caso me queda mucho más simpático que en el anterior. ¿Por qué? Porque esto es un número recontra irracional. No sé cuánto es, pero es un número fijo. Así que la derivada de esto es muy simple. Un número por la variable, si yo derivara de ambos lados, esto me queda directamente logaritmo natural de 2. Y acá la derivada del lado izquierdo siempre es lo mismo. Me queda f' de x sobre f de x. Porque es la misma composición que hice antes acá. Es la derivada del logaritmo de algo, que es 1 sobre el algo, por la derivada de lo de adentro. Si esto lo multiplico como fracciones, me queda f derivado sobre f de x igual al logaritmo natural de 2. O sea que f' de x es f de x por logaritmo natural de 2. O sea que f' de x es 2 a la x por el logaritmo natural de 2. Y esto lo podemos generalizar, ¿sí? Que no lo hicimos al comienzo de derivada para nuestra tabla. Si yo tengo f de x igual a la x, entonces f' de x es a la x por el logaritmo natural de a. ¿Cómo demuestro esto? Hago exactamente este mismo procedimiento, nada más que donde aparece un 2, pongo una a. Y llego a lo mismo. O sea, a mi tabla podríamos agregarle en la tabla una nueva entrada, un nuevo renglón, que si tengo la función a la x, la derivada es a la x por el logaritmo natural de a. ¿No? Acá f y acá f'. Se me agrega una nueva derivada a mi familia. ¿Sí? Recuerden que nosotros vamos completando la tabla y vamos agregando nuevos renglones a la tabla de derivadas conocidas a partir que hacemos algún tipo de demostración de cómo queda. ¿Sí? Si uno tiene completita la tabla, ¿sí? Y de vuelta, que la derivada de esto es esto, como ya lo demostramos, pasa a ser por tabla, cuando yo tengo que derivar,
No tengo que justificarlo salvo que me lo pidan. ¿Sí? Nada, obviamente que este tipo de funciones yo no me los voy a poner en la tabla, x a la x. Tengo un procedimiento para derivarlo, hago el procedimiento. Veamos un ejemplo más, porque yo podría hacer cualquier cosa acá. Otro ejemplo. Imaginemos que tengo f de x igual a coseno de 3x más 5, todo elevado a la seno de x. De vuelta, tengo la x en la base y la x en el exponente. Eso me tiene que remitir a que para lograr la derivada tengo que utilizar derivación logarítmica. Aplico logaritmo. Me queda el logaritmo natural de coseno de 3x más 5, todo a la seno de x. ¿Sí? Y ahora bajo el exponente, logaritmo natural de f de x, me queda seno de x por el logaritmo natural del coseno de 3x más 5. Y de vuelta, una vez que apliqué el logaritmo, acá me queda un producto de cosas que yo sé derivar, porque son o composiciones de funciones o productos de funciones. O sea, si yo quiero derivar acá, tengo que derivar acá para conservar la igualdad. El lado izquierdo es siempre lo mismo, me queda la derivada de f sobre f es igual. Y acá derivo por regla del producto. Me queda seno de x derivado por logaritmo de coseno de 3x más 5 sin derivar, más seno sin derivar por el logaritmo del coseno de 3x más 5 derivado. Y ahora nada, empiezo a derivar cada cosa. La derivada del seno por tabla es el coseno de x, por logaritmo natural del coseno de 3x más 5, más seno de x, y acá tengo una composición de tres funciones. Tengo 3x más 5, eso lo meto adentro del coseno, y al resultado lo paso por el logaritmo. ¿Sí? Como derivo de afuera hacia adentro. Primero tengo el logaritmo natural de algo. Entonces la derivada es 1 sobre el algo tal cual está. Coseno de 3x más 5. Por, y ahí la parte en que encadeno. Logaritmo ya lo derivé. Ahora tengo coseno de algo. ¿Cómo lo derivo? Es el menos seno del algo tal cual está. Por, vuelvo a encadenar. Ya el logaritmo lo derivé, el coseno lo derivé, me falta derivarlo de adentro. La derivada de 3x más 5 es 3. ¿Sí? Un pasito me falta nomás para terminar. F' de x es igual. Voy a pasar esta f de x multiplicando a todo este choclo. ¿Qué me queda? Coseno de 3x más 5 por seno de x por coseno de x, logaritmo natural del coseno de 3x más 5, más menos 3 por seno de x por seno de 3x más 5, sobre, ¿no?, todos los de arriba, por el de abajo, 3x más 5, y terminé. De vuelta insisto con lo que hablábamos ayer. Si el ejercicio únicamente me pide derivar, yo puedo dejar la derivada así y no intento hacer cuestiones estéticas, ni empiezo a repartir, a hacer distributiva, ni a denominador común, ni nada por el estilo. O sea, no es necesario acomodar las cosas y dejar la menor expresión posible cuando el ejercicio lo único que me pide es derivar. ¿Sí? Después, para el análisis de funciones o para optimización, vamos a ver que como a la función derivada le vamos a querer calcular las raíces,
Y ahí sí, por ahí tener una expresión un poco mejor o un poco más reducida nos genera mayor comodidad. ¿Sí? Justamente esto aplica para los ejercicios de la práctica que continúan después de que dejamos, o sea, de la práctica que usamos de la UTN, a partir del ejercicio 29, ¿sí? Van a poder hacer, o sea, 29, después de la clase de hoy pueden hacer 29, 30, 31 y 32, y 33 seguro, ¿sí? Ahora bien, nosotros si nos fijamos, estamos derivando funciones a partir de tener la fórmula y ver qué es lo que pasa, ¿sí? Las fórmulas se representan como una composición de funciones y algún cierto tipo de operaciones algebraicas. Estamos sumando, multiplicando, dividiendo. Ahora, hay funciones que no sabemos muy bien cómo funcionan, ¿sí? Que igual queremos hallar cuál es su derivada, ¿no? O sea, el objetivo de esta parte es, si yo tengo f de x igual a arco seno de x, ¿sí? Preguntarme cuál es la derivada de esta función, ¿sí? Ahora, ¿el arcoseno qué es? El arcoseno es la inversa funcional del seno de x, ¿sí? Cuidado no confundir, ¿sí? Inversa funcional con inversa multiplicativa, ¿no? O sea, arcoseno en la calculadora aparece como seno de x a la menos 1. Este menos 1 no es potencia, ¿sí? O sea, no es que arcoseno no es 1 sobre el seno de x. Esto no. Porque en la calculadora aparezca un menos 1, no es un menos 1 de doy vuelta a la fracción. Ojo con eso, ¿sí? Es la inversa funcional. ¿Qué quiero decir la inversa funcional? Si yo hago seno del arcoseno de x, me devuelve x, ¿sí? O si hago arcoseno del seno de x, me devuelve x. En ese sentido es inversa, ¿no? O sea, si f de x, vamos a llamarla g, vamos a llamarla g así, okay. Después me van a... Si f de x es igual a seno de x, la inversa de la función f es el arco seno de x. Y esto es lo que queremos derivar, o sea, ¿cuál es su derivada? Nos preguntamos. ¿Sí? Justamente para calcular esta derivada vamos a ver un teoremita, ¿sí? Chiquitito, que es derivada de la función inversa. Que nosotros lo vamos a usar básicamente, ¿sí? En la práctica van a ver un ejercicio que está un poco ficticio, en donde uno puede calcular la inversa explícitamente y derivarla, ¿no? Pero se les pide que lo hagan por los dos caminos, o sea, calculando explícitamente la inversa y por otro lado usando el teorema de la función inversa y ver que se llega al mismo resultado, ¿sí? Digamos, realmente nosotros la derivada de la función inversa lo vamos a usar para demostrar tres derivadas que nos interesan, ¿sí? La del arcoseno de x, que la voy a hacer yo, luego vamos a hacer la demostración utilizando el teorema, y después esto se va a agregar a la tabla, ¿no? Y a ustedes les va a quedar como tarea hacer el arco coseno de x y el arco tangente de x, ¿sí? O sea, el arcoseno es la inversa funcional del seno, el arcocoseno es la inversa funcional del coseno y el arco tangente
es la inversa funcional de la tangente. Estos tres funciones, una vez que yo demuestro cuál es su derivada, utilizando este recurso, van a pasar a formar parte de nuestra tabla. Entonces, si en un ejercicio me aparece arcoseno de X, me voy a la tabla, busco cuál es su derivada y utilizo eso. ¿Sí? Y acá siempre me equivoco el orden. Sí. Bien, imaginemos que tenemos f de x tal que existe f a la menos 1 de x. O sea, tengo una función tal que existe la inversa. Recordemos que no toda función es inversible. Es más, el seno de x, para que exista la inversa, tengo que restringir su dominio. O sea, en su dominio natural, que son todos los reales, el seno no es inversible, ¿no? Porque oscila, no es inyectiva. Pero yo me puedo quedar con una porción de gráfico, ¿no? En el caso del seno, seno de x, ¿no? Si hacemos un gráfico, el seno hace algo así, ¿no? Esto es 0, esto es pi sobre 2, esto es pi, esto es 3 medios pi, y esto es 2pi. Y sigue para acá. Esto es menos pi sobre 2, y después vuelve a ser. ¿No? Si nos fijamos, si yo trazo una línea horizontal, la línea horizontal corta más de una vez al gráfico de la función. O sea que no es inyectiva. Inyectiva, no existe inversa. Si yo tomo seno de x definida de los reales en los reales. O sea, con su dominio natural la función seno no es inyectiva. ¿Qué es lo que se hace? Se restringe el dominio. Si yo tomo seno de x entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, de este gráfico que yo hice antes, me quedo solamente con esta porción, acá. Si nos fijamos en esta porción, recorre todos los valores de imagen del seno, sin problema, pero sí es inyectiva. O sea, si yo tomo seno de x entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 como dominio, y los reales, el gráfico me queda desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2, este valor es menos 1, acá vale 1, yo tengo que el gráfico es así, pasa por el 0, 0. Con este dominio sí existe la inversa. La inversa que llamamos arco seno de x. Es el arco cuyo seno es un cierto valor. O sea, deshace lo que hace el seno. O sea, cuidado que arcoseno no voy a poder tomar, la imagen va a estar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, ¿no? Y el dominio va a ser entre menos 1 y 1. ¿Sí? Yo a partir de este gráfico podría sacar por simetría cuál es el gráfico del arcoseno. Recuerden que una función y su inversa, los gráficos son simétricos con respecto a la recta y igual x. Nada, todo esto para decir que seno a la menos 1 de x no es 1 sobre el seno, y que cuidado que cuando hablamos de funciones inversas, tiene que existir la inversa, ¿no? Entonces, ¿qué cumple la inversa de una función? ¿Sí? Si tengo f y f a la menos 1 es su inversa, la definición de inversa me dice que f compuesta con f a la menos 1 de x me devuelve x. Y además que f a la menos 1
compuesta con f de x me devuelve x. O sea, si yo agarro una x, lo transformo con la función y lo paso después por la inversa, me devuelve el resultado original. Esta idea de que la inversa deshace lo que hace la función, pero en un sentido y en el otro. Si yo tengo f a la menos 1 de x, o sea, el x primero lo transformo con la inversa y después lo paso por la función, me devuelve x. ¿Sí? Justamente esta igualdad es la que voy a usar en el teorema. Tengo que f compuesta con f a la menos 1 de x es igual a x. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Voy a derivar de ambos lados. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es mi objetivo? Objetivo, ¿sí? Ver quién es f a la menos 1 de x derivado. O sea, la derivada de la función inversa, justamente. A ver si tiene relación con la derivada de f. ¿Sí? O sea, el objetivo acá es, bueno, si yo conozco la derivada de la función, ¿me podré a partir de eso calcular la derivada de la función inversa sin tener que recurrir al cociente incremental y a la definición? Bueno, la respuesta es sí, ¿no? Acá me faltó el símbolo de derivada. Ahora, f compuesta con f a la menos 1 es f de f a la menos 1 de x, lo que yo quiero derivar. Y la derivada de x, yo la conozco, es 1. Esto es una regla de la cadena. Agarro un x, lo transformo con f a la menos 1 y al resultado lo transformo con f. La derivada que hacía ataca de afuera hacia adentro. Por regla de la cadena, es lo que estoy usando acá, regla de la cadena, esta derivada me queda la derivada de f en f a la menos 1 de x por, o sea, ya derivé esta parte, me olvido de esto, y ahora ataca lo de adentro, por f a la menos 1 de x derivado. Y esto es igual a 1. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pasar este dividiendo y llego a mi objetivo. O sea, conclusión del teorema, vamos a dejarla acá recuadrado, f a la menos 1 de x derivado es 1 sobre la función derivada, pero analizada en f a la menos 1 de x. Y esto es el teorema de la función inversa, o derivada de la función inversa. ¿Sí? ¿Cómo funcionaría en el caso nuestro? Nosotros tenemos, ¿sí?, que f de x es seno de x. F a la menos 1 de x es el arco seno de x. A esta queremos encontrarle, quiero la derivada. ¿Pero qué me dice el teorema? Que la derivada de la función inversa es 1 sobre la derivada de la función analizada en la función inversa. O sea, acá tengo una composición de funciones, pero ya no de la inversa con f, sino de la inversa con su derivada. ¿Sí? O sea que, empecemos a reemplazar, la derivada del arco seno de x es igual a 1 sobre la derivada de f, la conozco, ¿no? Porque si f es seno de x, la derivada de f es el coseno de x. ¿Sí? Así que acá me queda el coseno de ¿quién? De, vamos a poner, f a la menos 1 de x, ¿no? Porque es la inversa analizada, la derivada compuesta con la inversa. O sea que la derivada del arcoseno es 1 sobre el coseno del arco seno de x. Pero esto es medio chongo, ¿no? Porque tengo que hacer arcoseno de x y después aplicarle el coseno. Está medio feo así. En realidad acá ya tengo una expresión
para mi, como se dice, para mi derivada. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, yo no sé cómo calcular el arcoseno si no tengo una calculadora. Por suerte, en este caso, tengo una forma de esto, de transformar y hacer cosas que me queden más lindas. ¿Sí? Nosotros tenemos una identidad trigonométrica que ya hemos usado, ¿no? Que es la identidad pitagórica. Que me dice que el seno de alfa al cuadrado más el coseno de alfa al cuadrado es igual a 1. O sea, el seno y el coseno están relacionados y si yo conozco el seno de un ángulo, puedo calcular su coseno. Por lo menos la magnitud del coseno. Ahora, si yo de esta identidad despejara, podría despejar el seno o el coseno, yo voy a despejar el coseno. ¿Por qué? Porque acá tengo el coseno de algo. 3, 4. O sea, tengo que seno de alfa al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado es igual a 1. Y empiezo a despejar. Paso seno cuadrado de alfa para allá. Me queda que coseno de alfa al cuadrado es igual a 1 menos seno de alfa al cuadrado. Y el cuadrado lo voy a pasar como raíz. Me queda coseno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 1 menos seno de alfa al cuadrado. ¿Sí? En realidad caería un más menos, o sea, tendría que tomar el módulo, consideramos la rama positiva. ¿Sí? O sea que el coseno de algo me da lo mismo que la raíz cuadrada de 1 menos seno de el algo al cuadrado. Pero ¿yo qué tengo en la hoja anterior? Tengo el coseno del arcoseno de x. O sea que si yo hago el coseno del arcoseno de x, ¿esto a qué es igual si yo uso la identidad? Y bueno, el alfa lo cambié por arcoseno de x. Entonces, del otro lado del igual, donde me aparezca alfa, voy a poner arcoseno. O sea, me queda la raíz cuadrada de 1 menos el seno, y acá tenía alfa, acá tengo arcoseno, acá tengo arcoseno de x. Todo esto al cuadrado. Pero ¿qué pasa acá adentro? Yo tengo un x que lo paso por una función y al resultado lo paso por la inversa. Seno y arcoseno son inversas. Así que si yo agarro un x, lo paso por una función y lo paso por la inversa, ¿sí? Una compensa lo que hizo la otra y me queda x. Cuidado que no es un sobre x esto, ¿no? Todo esto es una llave. Todo esto me queda igual a x, o sea, seno del arco, seno, arc-sen de x es igual a x. Por lo que el coseno del arcoseno de x me termina quedando la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y me saqué de encima el seno, el coseno, todo. ¿Sí? ¿Pero qué teníamos antes? Que el arcoseno de x derivado era 1 sobre el coseno del arcoseno de x. Pero ahora, si yo uso esta igualdad, llego, y acá termino, arcoseno de x derivado es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y ahí tenemos un nuevo renglón para nuestra tabla. ¿Sí? Es loco que la derivada de una función trigonométrica no tenga nada de la trigonométrica metida en el medio. ¿Sí? Pero bueno, ¿sí? De la misma forma que yo trabajé acá, van a poder hacer, que está como ejercicio de la práctica, la derivada del arcocoseno, que es la inversa del coseno,
y del arco tangente. La del arco tangente es un poco más laboriosa, pero sale. Se los dejo como tarea y si no la semana que viene trabajamos, ¿sí? Pero de vuelta, estas derivadas pasan a estar en tabla. O sea, si yo tengo, me piden derivar f de x igual al arco seno de x cuadrado más 3, y bueno, la derivada de f, ¿quién es? Esto es una composición de funciones, tengo el polinomio y después lo paso por el arcoseno. Entonces, lo primero que derivo es el arcoseno. ¿Qué dice mi tabla? f', arcoseno de x es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Así que la derivada del arcoseno de algo es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el algo al cuadrado por la derivada del algo, 2x. O sea, agregamos una nueva función a nuestro registro de funciones a derivar, o sea, de funciones que ya conocemos la derivada, y sumamos una nueva herramienta, ¿sí? En el ejercicio 30 de la práctica, si no me equivoco, esperen que lo estoy buscando, sí, en el ejercicio 30 y 31, lo que quiere es que usen este teorema, ¿sí? En funciones en donde en una es necesario hacerlo y en otra no, ¿sí? Bueno, la idea es rebuscárselas para usar el teorema. Y en el 32 tienen calcular la derivada del arcoseno, el arcocoseno y el arcotangente, ¿sí? En ese caso utilicen como guía este procedimiento que yo hice acá para la función arcoseno, o sea, de los 3 ítems que hay, uno ya está realizado, ¿sí? Bien, 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 bien. Podemos avanzar sin ningún problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hay mucho silencio. No, por ahora se entendió. Por ahora viene saliendo, ¿no? Bueno, Por vamos ahora. a grabar. Continuamos y ahora lo que vamos a trabajar sale un poco del ámbito funcional, ¿sí? Que venimos trabajando, era un poco lo que hablábamos ayer, ¿no? Si yo tengo, imaginemos, una circunferencia de radio R, ¿sí? Esto no puede ser el gráfico de una función, ¿no? Porque si yo trazo una línea vertical, corta más de un punto, o sea, para un valor de X, tengo dos valores de Y correspondientes, o sea, X, Y. Pónganle un poco de imaginación y supongan que esto es una circunferencia perfecta. ¿Sí? No encuentro mi compás como para hacerlo recontra bonito. Ahora, esta curva, ¿sí? No porque no sea funcional, ¿sí? Podríamos dejar de querer trazar una recta tangente, ¿no? Esta sería la recta tangente a la circunferencia, una recta tangente a la circunferencia. ¿Sí? O sea, podríamos querer calcular esto. Entonces la idea es ver cómo podemos utilizar las estrategias de derivación para pensar esta curva. Pero antes de pensar en la derivada, vamos a pensar cómo podemos expresar curvas de este estilo, ¿no? Vamos a hacerlo con esto, que es una curva conocida, ¿sí? Y después generalizamos y decimos, bueno, si tengo una fórmula de este estilo, me define algún tipo de curva. No sé cuál es, no, por ahí se me complica graficarla, pero es una curva en sí. Pensemos un poquito. Si yo tengo un punto de mi circunferencia, tiene una coordenada X y una coordenada Y. XY pertenece a la circunferencia. ¿Sí? O sea, X es esta distancia e Y es esta distancia de acá. Como estoy en un plano cartesiano, me queda armado un hermoso triángulo rectángulo.
Entonces podría usar Pitágoras, ¿no? Y decir, a ver, este X, este X e Y que cumplen. X es la medida de uno de los catetos, así que si lo elevo al cuadrado y le sumo la medida del otro cateto elevado al cuadrado, me da R cuadrado. O sea, los puntos de mi circunferencia, yo podría hacer lo mismo, aunque sean negativas, ¿no? Las coordenadas, porque como elevo al cuadrado, estoy pensando en longitudes y se va a cumplir lo mismo, ¿no? Si este X es negativo, al elevarlo al cuadrado, me queda lo mismo que esta distancia, ¿no? Digo, si este X fuera negativo, tendría módulo de X al cuadrado, que el módulo de X al cuadrado es lo mismo que X al cuadrado. O sea, no tengo un problema con positivos y negativos al utilizar Pitágoras, ¿sí? Y acá me encontré una ecuación que todo par de números que cumplan con esta ecuación me van a dar puntos de la circunferencia. O sea, estoy describiendo esta curva a partir de una ecuación, ¿sí? Esto lo llamamos ecuación implícita de la circunferencia. O sea, una ecuación con dos incógnitas, X e Y, me define implícitamente una curva. En nuestro ejemplo, ¿sí? Es una circunferencia, ¿sí? Ahora, otra forma en que yo podría pensar esto, es decir, a ver, si yo este triángulo me lo dibujo acá afuera, tengo que esto mide X, esto mide Y, y acá tengo un ángulo alfa, ¿sí? Ahora, si yo uso, y esto es R, ¿no? Porque es el radio de la circunferencia. Si uso trigonometría básica, ¿qué me dice? Que el seno de alfa, ¿a qué es igual? A cateto opuesto sobre hipotenusa, a I sobre R. Y el coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, X sobre R. O sea que de acá yo podría despejar y decir que I es R seno alfa y que X es R coseno alfa. ¿Sí? Si nos fijamos, acá X e Y están en función de alfa. O sea, si a mí me dan un ángulo alfa, yo giro alfa, a partir de esta cuenta puedo saber cuál es la coordenada X y cuál es la coordenada Y. Esto es lo que se llama, ¿sí?, ecuaciones paramétricas de la circunferencia. ¿Por qué paramétricas? Porque dependen de un parámetro, en este caso alfa, que no aparece en el plano cartesiano. O sea, no es ni mi coordenada X ni mi coordenada Y. El parámetro está afuera. ¿Sí? Entonces, estos dos tipos de forma de describir una curva es lo que vamos a trabajar ahora y pensar cómo, o dar cómo, podemos calcular la pendiente de la recta tangente, o sea, es decir, la derivada. ¿Sí? O sea, si tenemos, pasemos en limpio, 5, un sistema de ecuaciones, x igual a x de t, y igual a y de t, esto es son las ecuaciones paramétricas de una curva, ¿sí? Con parámetro 3, parámetro t. Si tenemos una ecuación xy igual a un k, ¿sí?, ecuación con x e y de incógnitas, vamos, en realidad ya eso sería todo completo, ¿sí? Esto es una, digamos, sería la ecuación implícita
de una curva. Estas dos cosas es lo que vamos a trabajar hoy, y con esto vamos a cerrar el día, nos va a llevar un rato, ¿sí? Para calcularle su derivada. Entonces, vamos con paso a paso cada uno de los casos. Y sin esfuerzo me salió un verso, ¿sí? Derivación paramétrica. ¿Sí? Para la derivación paramétrica es cuando tenemos una x, que es una función de un parámetro t, y una y, que es una función también del parámetro t. ¿Sí? Cuidado que esta x y esta x no son la misma, esto es x de t. O sea, quiere decir que es una cierta función del parámetro t que me define quién es x. Por ejemplo, yo podría tener x es igual a t cuadrado más 5, y es igual a 3t más 8. ¿Sí? Esta de acá sería mi x de t, esta de acá sería mi y de t. Bien, ¿cómo vamos a calcular la derivada? O sea, la derivada, en notación de Leibniz, es diferencial y sobre diferencial x. Esto es notación de Leibniz. ¿Sí? O sea, si yo tengo f de x, f derivado de x es lo mismo que decir dy sobre dx. Justamente lo que nos vamos a armar es esta escritura. ¿Sí? Justamente el diferencial y lo vamos a pensar como que es derivar y de t con respecto a t. Y el del diferencial x es derivar x de t con respecto a t. ¿Sí? O sea que dy sobre dx es diferencial y con respecto a t sobre diferencial x con respecto a t, o sea que es y' de t sobre x' de t. Y esta va a ser nuestra forma de derivar. Vamos a pasarla en limpio y la recuadramos acá. La derivada de la curva de y con respecto a x es y' de t, x' de t. O sea, fijémonos, o sea, es derivar cada una de las funciones que corresponde a cada parámetro. Pero la derivada me sigue dependiendo del parámetro. O sea, la derivada depende de t, no depende de x como hacíamos en el ámbito funcional. Me sigue dependiendo del parámetro que está externo a nuestro gráfico, o sea, no está explícito en nuestro gráfico. ¿Sí? Ahora, ¿qué cumple esto? Esta es la pendiente de la recta tangente. O sea, es más, vamos a ser más específicos. dy sobre dx, que es igual a y' de t sobre x' de t, es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x de t y de t. Se me fue la imagen. Ahora sí. A ver, pensemos un poco cómo funciona. Nosotros definimos la circunferencia de radio r paramétricamente. Dijimos que x era r coseno t y era r seno t, donde t era el ángulo, ¿sí? que yo giro. Si yo giro el ángulo t, puedo calcular con el coseno y el seno las coordenadas de este punto. ¿Sí? Esta era la descripción paramétrica de nuestra curva, que en este caso es una circunferencia. Imaginemos que queremos encontrar, ¿sí?,
Vamos a hacerlo para un caso específico, qué sé yo. Imaginemos que tengo x es igual a 5 coseno t y es igual a 5 seno t. O sea que donde estoy trabajando en este caso lo puedo dibujar porque lo reconozco, es una circunferencia de radio 5. ¿Sí? Y busquémonos algún punto. ¿Sí? Supongamos que en la circunferencia de radio 5 tengo un punto que es 5 raíz de 2 sobre 2 menos 5 raíz de 2 sobre 2. ¿Cómo puedo saber si este punto pertenece a la circunferencia de radio 5? O sea, es un punto de por acá abajo, ¿no? Esto es 5 raíz de 2 sobre 2 menos 5 raíz de 2 sobre 2. ¿Qué tendría que pasar? Si yo elevo este al cuadrado, 5 raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, más este elevado al cuadrado, menos 5 raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, ¿no? Este triangulito, me tendría que dar la hipotenusa, me tendría que dar 5 al cuadrado. Si mi punto pertenece a la circunferencia, puedo pensar por Pitágoras que tiene que cumplir con esto. A ver, veamos, ¿qué me queda? 5 al cuadrado es 25. Raíz de 2 al cuadrado es 2. Sobre 2 al cuadrado, que es 4. Más menos 5 al cuadrado es 25. Raíz de 2 al cuadrado es 2. 2 al cuadrado es 4. O sea, me queda 25 por 2, 50 dividido 4, más 50 dividido 4, me debería dar 25. 50 dividido 4 más 50 cuartos son 100 cuartos, que efectivamente es 25. ¿Sí? Bien, o sea que mi punto es de la circunferencia. Página 6. ¿No? Volvamos a copiar. Tengo sin x es 5 coseno t y es 5 seno t. Y mi punto P es 5 raíz de 2 sobre 2 menos 5 raíz de 2 sobre 2. Entonces empecemos a utilizar lo que queremos. O sea, imaginemos que yo quiero la recta tangente a la curva en P. O sea que el punto de tangencia es el punto este de acá. Vuelvo a mi dibujito. Acá está el punto P. Yo quiero esta recta. ¿Sí? Nuevamente, ¿sí? La recta tangente es una recta, necesito 2 puntos. 2 puntos nunca voy a poder encontrar. ¿Sí? Tengo un punto que es el punto de tangencia. Lo que voy a buscarme es la pendiente. Si tengo la pendiente y un punto, queda completamente definida la recta. Me tildé. Según lo que vimos, dijimos que la derivada de la curva era y' de x sobre x', y' de t sobre x' de t. Ahora, yo sé que x de t es 5 coseno de t. Y' de t me queda es 5 seno de t. Y' no, y de t. Estos, en función de variable t, yo sé derivarlos. ¿Quién es x' de t? Tengo un número por una función, es el número por la derivada de la función. 5 por coseno de t, la derivada es menos seno de t. Y' de t, tengo 5 seno de t, es el número por la derivada de la función. Coseno de t, exactamente. O sea que di sobre dx me queda menos 5 seno de t sobre 5 coseno de t. Que si quiero simplificar me queda menos seno de t
sobre coseno de t. ¿Sí? Fantástico, tengo la función derivada. ¿Qué es lo que me está faltando para poder calcular la pendiente de la recta tangente? ¿Qué me falta? Esta es la función derivada. La ordenada. ¿Eh? La ordenada no, la ordenada después la buscamos. No. La pendiente, El me interesa punto. saber. ¿Eh? Claro, pero El el punto punto con donde el quiero punto y la saber. pendiente. Reemplazar los puntos. El punto ya lo tengo, es este. Digo, a ver, hagamos un repasito rápido. Si yo tengo f de x igual a x al cuadrado más 5, y quiero la recta tangente cuando x0 es 3, ¿qué hacíamos? Derivo la función f' de x es 2x. ¿Y después qué hacía con esto? Reemplazo. ¿Reemplazo en quién? En 2x. En 2x. ¿Qué cosa reemplazo? Reemplazo 3 La función. en 2x. Reemplazo el 3, que es el x0. Claro, en la ¿Sí? función. O sea, derivo y después la derivada la reemplazo en un valor numérico. ¿Sí? Acá yo ya derivé. Entonces, el procedimiento es el mismo. La derivada la tendría que reemplazar en un valor numérico. ¿Pero quién es mi variable? T. T. ¿Y en cuánto vale T? Si nos fijamos, acá en el punto, T no me aparece. No. ¿No? Acá yo tenía el punto de tangencia, era x0, f de x0. O sea, explícitamente me aparecía en el punto de tangencia cuál era el valor que yo tenía que reemplazar en la derivada. Acá en el punto de tangencia, esto es x y esto es y. Pero mi derivada, la variable es t. ¿Sí? O sea, yo lo que tendría que encontrar, ¿cuál es el valor del parámetro que me devuelve este punto? O sea, ¿para qué valor de t, si yo pongo ese valor acá, 5 coseno de t me da 5 raíz de 2 sobre 2, y para qué valor de t, si lo pongo acá, me queda 5 menos 5 raíz de 2 sobre 2. O sea, Tengo que aplicar necesito... la inversa de esas funciones. Exactamente. O sea, el t que tengo que reemplazar es tal que 5 coseno de t es 5 raíz de 2 sobre 2, y 5 seno de t es menos 5 raíz de 2 sobre 2. Esto de acá es el punto de tangencia. No se ve la hoja, profe, donde escribe. Ahora ya la subí. El t que tengo que reemplazar es tal que, si yo reemplazo en el primer parámetro, el parámetro en las dos coordenadas, me da las dos coordenadas de mi punto de tangencia. O sea, insisto con esto de que el parámetro está por afuera, no está explícito en los puntos. Como sí pasa en las curvas funcionales. Los puntos del gráfico, la primera coordenada, ¿sí?, es la que después es la misma coordenada que después reemplazo en la derivada. ¿Sí? O sea, yo tendría que resolver estas dos ecuaciones. O sea, buscar un ángulo que me haga cierta estas dos igualdades. En este caso, lo puedo hacer geométricamente, ¿no? Porque si esto es raíz de 2 sobre 5 raíz de 2 sobre 2, y este de acá es menos 5 raíz de 2 sobre 2, este triangulito, ¿qué particularidad geométrica tiene? El rectángulo. Aparte de que es rectángulo. Que la Digo, hipotenusa ¿cuánto? nos da, que podemos aplicar Pitágoras. Más allá de Vale. Digo, este caso particular, ¿sí? Tengo, ¿cuánto mide un cateto? Es un ángulo de 45 grados. Bien, ¿por qué hay un ángulo de 45 grados? ¿Cómo es el triángulo? ¿Isósceles? Es isósceles. Si miramos, 5 raíz de 2 sobre 2 es esta distancia. Y esta distancia es 5 raíz de 2 sobre 2. O sea que este lado es igual a este lado, en este ejemplo particular. O sea que este ángulo es de 45, como decía Rodo. Entonces,
¿quién era el t en el parámetro? Era toda la vuelta que yo tengo que dar hasta llegar acá. ¿Sí? Pero esto es 90, esto es 90, esto es 90 y esto es 45. ¿Sí? O sea que t, ¿cuánto me da? 90 más 90, 180, más 90, 270, más 45, 315. 15. Sí. ¿Sí? Sí. Sería, entre comillas, 315 grados. Pero el t no puede estar en grados, minutos y segundos, tiene que estar en radianes. ¿Sí? O sea, lo voy a pasar a radianes. T es pi sobre 2, o sea, es un pi, que es media vuelta, más pi sobre 2, más pi sobre 4, ¿no? O sea que es 7/4 de pi. Ay, no tengo la. Ah, está bien, 7. ¿Sí? Cuidado que el parámetro va a estar en radianes en este Está caso. bien, está ¿Sí? bien. Sí. O sea, cuando t es igual a 7/4 pi, x igual a 5 coseno t, y igual a 5 seno t, ¿sí? Me da 5 raíz de 2 sobre 2 menos 5 raíz de 2 sobre 2. O sea, en este caso me encontré el t que me genera mi punto de tangencia. Este valor es el que voy a reemplazar en mi derivada. ¿Qué habíamos dicho? La derivada era, me olvidé ya, menos seno de t sobre coseno de t. Entonces ¿Sí? sería el menos. O sea, sería la derivada de y con respecto a x analizada en 7/4 de pi. O sea, me quedaría menos seno de 7/4 pi sobre coseno de 7/4 pi. ¿Qué me queda esto? Menos, y esto si quiero lo hago con la calculadora, ¿no? Chequeo que la calculadora esté en radianes. No sé si se ve, está en la R. Entonces hago seno de 7/4 pi. Me da un número muy extraño. Pero yo cuando trabajo trigonometría hay algo que está bueno recordar, 0,707, etcétera, es raíz de 2 sobre 2. 0,866, etcétera, es raíz de 3 sobre 2. Para tener el valor exacto. Las calculadoras más modernas, si yo le pongo seno de 7/4 pi, me ponen menos raíz de 2 sobre 2. Directamente. Son hermosas. Entonces, cuidado, este menos es este menos. Seno de 7/4 pi me da menos raíz de 2 sobre 2. Y si hago coseno de 7/4 pi, ¿sí? Coseno de 7/4 pi, me queda 0,707 otra vez, o sea, me queda raíz de 2 sobre 2. En definitiva, menos con menos se me hace más, raíz de 2 sobre 2 dividido raíz de 2 sobre 2, me da 1. ¿Sí? En este caso particular, la recta tangente tiene pendiente 1. Esta es la pendiente de la recta tangente. O sea que mi recta tangente es y igual 1 por x más b. ¿Cómo calculo el b? Uso el punto de tangencia. O sea que yo sé que si hago 1 por 5 raíz de 2 sobre 2 más b, me tiene que dar menos 5 raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, el b me queda, paso este restando acá y me queda menos 5 raíz de 2. ¿No? Porque me queda menos 5 raíz de 2 sobre 2 y me pasa otro menos 5 raíz de 2 sobre 2. Vamos a escribirlo. Menos 5 raíz de 2 sobre 2. O sea, es menos 10 raíz de 2 sobre 2, que es menos 5 raíz de 2. O sea que mi recta tangente es y igual
1 por x menos 5 raíces de 2. Y listo el pollo. ¿Sí? Chequemos una cuestión, ¿sí? Geométrica que conocemos. Digo, con respecto a la práctica, ya que vamos a hacer la costumbre, justamente esto trabaja con, es el ejercicio 35 y 34, 35 y 36. No en ninguno de los casos, ¿sí?, es necesario hacer el dibujo de la curva. ¿Sí? O sea, acá yo trabajé con una curva conocida para poder trabajar el gráfico, ¿no? Digo, después me ponen cosas como e a la t, digo, comentario, me ponen x es igual a e a la t, y es igual a 1 menos t cuadrado. No tengo idea quién es esta curva. Pero lo único que me pide el ejercicio es calcular la derivada. Entonces, digo, di sobre dx es y' de t sobre x' de t. Derivo esto, ¿sí? Ya en el caso 36, sí van a tener que buscar el t como hicimos, porque me pide la recta tangente y la recta normal. Recordemos que la recta tangente y la recta normal, la pendiente de ambas tienen que ver con la derivada. ¿Sí? Una cosita para concluir este ejemplo. Digo, nosotros teníamos la circunferencia de radio 5, este punto que era 5 raíz de 2 sobre 2, menos 5 raíz de 2 sobre 2, y nos armamos la recta tangente, ¿no? Que nos quedó x menos 5 raíz de 2. ¿Sí? Y listo, terminamos con eso. Ahora, hay un teorema, para chequear que se cumplen las cosas que se tienen que cumplir, hay un teorema que me dice que si yo tengo una recta tangente a una circunferencia, la recta es perpendicular al radio que llega hasta el punto de tangencia. ¿Sí? Yo tengo una recta, ¿sí?, yo me podría armar otra recta y verificar que esta recta y esta imagen. Se trabó. Ahí volví. Estoy volviendo. Uy. Digo, porque no sé qué es lo que se me escuchó y lo que no se me escuchó. Hay un teorema geométrico que dice que si yo tomo un radio de la circunferencia y la recta tangente por el punto en donde termina el radio y la recta son perpendiculares. Eso vale solamente para las circunferencias. ¿Sí? Yo quiero chequear que está bien esta recta tangente que buscamos por el método de derivadas, ¿sí? O sea, que cumple, que es perpendicular a esta recta. Si a esta recta la llamo R, R pasa por el 0, 0, o sea, 0, 0 pertenece a R, y 5 raíz de 2 sobre 2 y menos 5 raíz de 2 sobre 2 también pertenece a R. Y recordando primer año, podría calcularme la pendiente de la recta R. ¿Cómo hago? Variación de I, menos 5 raíz de 2 sobre 2, menos 0, sobre la variación de X, 5 raíz de 2 sobre 2, menos 0. Me queda 0 y 0 no existen, este dividido este, me queda menos 1. Ahora, si a esta la llamo R', o vamos a llamarla RT, si la pendiente de RT multiplicada por la pendiente de R me diera menos 1, entonces la recta tangente es perpendicular a R. Pero ¿cuál es la pendiente de la recta tangente? 1. ¿Cuál es la pendiente de la recta R chiquita? Menos 1. 1 por menos 1, efectivamente me da menos 1. O sea, acá lo que hice, no es necesario hacerlo nunca más, es verificar geométricamente
verificar a partir de una propiedad geométrica que esta efectivamente es la recta tangente que estábamos buscando. ¿Sí? Insisto, si me piden calcular la derivada de una función definida paramétricamente, no significa que yo pueda graficarla. ¿Sí? Para graficar una curva paramétrica que no sea alguien conocido como la circunferencia, el gráfico se hace punto a punto. O sea, le doy distintos valores al parámetro y me la voy dibujando punto a punto. No es lo que queremos hacer acá. Acá no me interesa que puedan dibujar la curva paramétrica, sino que puedan, a partir de la derivada paramétrica, poder armar rectas tangentes o simplemente la derivada, que es lo que pide la práctica. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Silencio de radio. Estoy recalculando. Esta clase recomiendo repasarla, volverla a mirar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando curvas de una forma que nunca trabajamos, que es de forma paramétrica. ¿Sí? Esto, por ejemplo, hacen mucho los físicos. Separan un movimiento a partir de dos parámetros. ¿Sí? Si alguna vez vieron un tiro oblicuo, ¿no? Un tiro oblicuo, algo que hace así, yo lo puedo expresar la posición XY, X como X de T, e Y como Y de T, pensando que con respecto al eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, y con respecto al eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, descomponen esta trayectoria en dos movimientos, ¿sí?, que pueden describir porque son de un estilo conocido. Entonces, si yo tomo un valor t, me da una cierta posición, x de t, y de t, pero el tiempo no aparece dentro de mi gráfico. ¿Sí? Si yo agarrara, por ejemplo, y calculara la derivada paramétrica, en ese caso, los físicos dicen que es la velocidad tangencial del movimiento. O sea, es la velocidad con dirección a la tangente. Tengo una velocidad en X, una velocidad en Y, puedo calcular una velocidad tangente a la curva que es el recorrido. ¿Sí? Ahora bien, vimos para nuestro ejemplo de la circunferencia, ¿sí?, otra forma de escribirla, ¿no?, que justamente nos lleva al caso de la derivación implícita. Volvemos al mismo ejemplo. Circunferencia de radio 5, ¿no? X era 5 coseno de t, y era 5 seno de t, o al revés. Siempre se me mezclan. 5 coseno, 5 seno, está bien. Esta era la paramétrica. Pero, pensando en Pitágoras, la misma curva la podemos pensar como x cuadrado más y cuadrado igual a 5 al cuadrado. ¿No? Decíamos, tomo un x y un y, pienso en este triángulo que tiene hipotenusa 5, como es un triángulo rectángulo, se tiene que cumplir el teorema de Pitágoras, entonces esta sería mi ecuación implícita. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar para el mismo punto de tangencia, el P, 5 raíz de 2 sobre 2, menos 5 raíz de 2 sobre 2, vamos a buscar la recta tangente, pero a partir de esta representación de la curva, en vez de la ecuación paramétrica, la ecuación implícita. Bueno, el teorema de la función implícita básicamente lo que piensa es decir, bueno, supongo que y es igual a una f de x. O sea, supongo que mi ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 25, cada vez que aparezca y lo voy a pensar como que es alguna función de x.
Profe, no te olvides de pasar las hojas de ayer y de hoy. Bien, el video ya lo subí, las hojas las tengo que, ya las escaneé, las tengo que subir las de ayer. Y lo de hoy, después de hoy, obviamente. ¿Sí? Bueno, la idea es que cada vez que aparezca y, lo voy a pensar como que es una función de x. ¿Qué me implica esto? Que si yo agarro y quiero y', es f' de x. Pero si yo quiero, tengo y al cubo y lo quiero derivar, acá la y funciona como si fuera una composición de funciones. O sea, me quedaría, tengo la función f elevada al cubo, derivado por regla de la cadena, me queda 3 por la función al cuadrado por la derivada de y. O sea, la gracia va a ser que cuando aparezca la y la voy a tratar como una función. Si me aparece y sola, al derivarla, podríamos poner así, si me aparece y sola y la derivo, la voy a escribir como y'. Esta y', ¿sí?, me va a dar la pendiente de la recta tangente. El tema es que la función está implícita, la derivada va a quedar de forma implícita. Y ahora vamos a ver qué quiero decir con eso. ¿Cuál es el procedimiento de derivación implícita? Algo que ya hicimos hoy. Agarro ambos lados de la igualdad y derivo. Entonces, de este lado me queda fácil. La derivada de un número es 0. De este lado tengo x al cuadrado. La derivada es 2x. Más la derivada de y cuadrado. Pero y es una función. Entonces uso regla de la cadena. Uso regla de la cadena. ¿Qué quiere decir? Aplico la función y después elevo al cuadrado. Entonces derivo de afuera hacia adentro. Me queda 2 por y a la 1, que sería derivar algo elevado al cuadrado, por la derivada de la función de adentro, y'. Si nos fijamos, nos queda una ecuación, pero ahora tiene 3 incógnitas, x, y e y'. El valor de y' va a depender de cuánto valga x y de cuánto valga y. O sea, en la forma paramétrica, ¿qué? No sé qué fue ese ruido. En la forma paramétrica, la derivada dependía del parámetro t. En la forma implícita, la derivada depende de x y de y. ¿Quiénes son x e y? Las coordenadas del punto en donde estoy queriendo calcular la derivada. ¿Sí? Esta es la derivada implícita. No le hago nada, la puedo dejar así. Entonces, si yo quiero 8, si quiero hallar la recta tangente en P igual a 5 raíz de 2 sobre 2, opa, se fue de foco, menos 5 raíz de 2 sobre 2, lo que necesito es y' en 5 raíz de 2 sobre 2 menos 5 raíz de 2 sobre 2. Este es el x y este es el y que voy a reemplazar. ¿Dónde lo voy a reemplazar? Y en la ecuación implícita de la derivada. O sea, yo tengo 2x más 2y por y' es igual a 0. ¿Sí? Reemplazo el punto de tangencia. ¿Qué me queda? 2 por 5 raíz de 2 sobre 2 más 2 por menos 5 raíz de 2 sobre 2, acá no tiene raíz, por y' igual a 0. Y al despejar, ¿no? Al reemplazar x e y, me queda una ecuación con una única variable que es y'. En realidad, este y' es y' de 5 raíz de 2 sobre 2 menos 5 raíz de 2 sobre 2. Este valor es el que yo tengo que despejar para armarme la recta tangente. Este valor me va a dar la pendiente
de la recta tangente a la curva en el punto 5 raíz de 2 sobre 2 menos 5 raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces acá simplemente despejo I. Este 2 se me vuela con este 2 se me vuela con este 2, pasado en limpio me queda 5 raíz de 2 menos 5 raíz de 2 por I' es igual a 0. Y despejo I', me queda menos 5 raíz de 2. I' es menos 5 raíz de 2, y este lo paso dividiendo, I' me queda menos 5 raíz de 2 sobre menos 5 raíz de 2, o sea, 1. Fíjense que trabajamos por otro camino, por otra representación de la curva, y llegamos a la misma pendiente de la recta tangente. O sea, siempre que trabajemos con el mismo objeto en el mismo lugar, el resultado tiene que ser el mismo, independientemente del camino que agarremos. ¿Sí? Entonces, acá ya, listo, me quedó que la pendiente es 1 y puedo completar la recta tangente. O sea, igual que antes, por suerte. Pero insisto, ¿sí? En este caso podemos hacer una representación gráfica porque conocemos la curva. O sea, la curva que yo les propongo, yo la conozco y podemos trabajar y hacer una referencia gráfica. No necesariamente es así. O sea, a partir de ahora, entonces, lo que dijimos es, si me aparece una ecuación con dos incógnitas, eso me define implícitamente una curva. A esa curva le voy a poder calcular la derivada. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo x por y más y cuadrado más 3x cubo igual a 0, esto define una curva. ¿Sí? Define implícitamente una curva. O sea, esto es la ecuación de una curva. ¿Cuál es la curva, Diego? No tengo idea. No sé qué dibujo generan todos los puntos que hacen cierta esta igualdad. Lo que sí puedo hacer, puedo derivarla. Puedo derivar. ¿Sí? ¿Qué hago? xy más y cuadrado más 3x cubo, derivado, tiene que ser igual a 0, derivado. Y empiezo a derivar. Esto es un producto de funciones. ¿Por qué? Porque la y es una función. Entonces derivo siguiendo la regla del producto. La derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, y prima, más la derivada de esto. Como y es una función, uso regla de la cadena. 2 por y a la 1 por la derivada de y. Más 3x al cubo, lo puedo derivar como siempre. 9 baja el 3, 3 por 3 me queda 9, x al cuadrado, igual a 0. Listo. Esta es la definición implícita de la derivada. De vuelta, la derivada la usábamos en un punto. Yo, para poder despejar el valor de la derivada, tendría que dar un valor a la x y a la y. Y de ahí despejo y'. ¿Sí? Para lo cual me tendría que armar algún punto de la curva, ¿no? Por ejemplo, podríamos usar ¿sí? Hallar su recta tangente en, denme un segundito, justo este no me sirve. A ver si pongo ahí. En el punto 1,
Y acá me queda 1 más menos raíz cuadrada de 1, menos 4, no, tampoco. Tampoco me sirve. Ah, no, sí, menos 4 por A por C. Era menos 1 y 1 más raíz de 13 sobre 2. Horrendo. Perdón por las cuentas feas, ¿no? Técnicamente este punto pertenece a esta curva, si no me equivoqué. O sea, si yo pongo un menos 1 acá, me queda menos 1, la I es 1 más raíz de 13 sobre 2, más 1 más raíz de 13 sobre 2, menos 3. Y esto debería darme 0, si esto todo al cuadrado, ¿no? Si hice bien las cuentas. No lo sé. Le digo como lo pensé para armarme el punto. Le di a la X valor menos 1. Me quedó menos I más I cuadrado menos 3 igual a 0. Y busqué alguna solución de esta ecuación. O sea, tengo menos B, que es 1, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que es 1, menos 4 por A por C, todo sobre 2 por A. Y me queda menos 4 por menos 3 es 12, más 1 es 13, y tomé una de las soluciones, 1 más raíz de 13 sobre 2. ¿Sí? Este sería mi X y mi Y. Entonces, el Y', ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Y bueno, cada vez que aparezca X, reemplazarlo por menos 1 en la ecuación de la derivada. Y cada vez que aparezca Y, reemplazarlo por esta porquería. O sea, me quedaría 1 más raíz de 13 sobre 2, más 1 por Y', más 2 por 1 más raíz de 13 sobre 2 por Y', más 9 por 1 al cuadrado igual a 0. No lo vamos a hacer. Lo que quiero que veamos es que acá, al reemplazar el punto donde yo me quiero armar la recta tangente, me están dando la coordenada X y la coordenada Y. Al reemplazar me queda una ecuación donde la única incógnita es Y'. Y acá puedo despejar Y', y esta será la pendiente de la recta tangente. Fíjense que yo, al derivar implícitamente, no intento en ningún momento despejar Y' en forma algebraica. Lo dejo así. Tengo la función, la curva implícita, tengo la derivada implícita. No trato de juntar, en algunos casos se puede despejar y armar una fórmula para Y'. En este caso se puede, yo podría sacar factor común Y' y despejar Y', pero no es necesario. ¿Sí? Ejercicio 37, 38, 39, 40, 41, ¿sí? 42 trabajan sobre estas ideas, ¿sí? O sea, podemos hacer hasta el ejercicio 42 de la práctica de la UTN, ¿sí? A partir de lo trabajado en la clase de hoy. Les recomiendo repasar esta clase, porque de vuelta, salimos de nuestro ámbito de confort. Ya no hay funciones metidas en el medio y sin embargo estamos derivando. ¿Sí? Y vimos, creo que no habían visto antes, formas de escribir una curva que no sea necesariamente funcional. ¿Sí? Entonces, denle una repasadita a esto porque es áspero. Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por ahora no. Solo de Por la ahora. UTN hay que hacer ejercicios. ¿Cómo? Solo de la UTN